Si hay algo que caracteriza a la mayoría de los policías en nuestro país, es la ignorancia. No entienden de razones, no saben dialogar. Solo obedecen órdenes y se burlan en tu cara, que dicen que son intocables. Lo que no se dan cuenta los muy estúpidos es que el gobierno que nos jode a nosotros es el mismo que se los jode a ellos. Esa noche, la policía informó que había actuado a petición del presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, José Cebreros Manjares. Dijeron que él solicitó la intervención de los elementos de la policía. En ese momento, la Federación pasó a la historia como la gran traidora. Y así se fue toda la madrugada. Se hablaba de 7 muertos, 500 heridos y más o menos 200 detenidos. Aquello fue monumental. En la Dirección Federal de Seguridad solo se reportaron 5 heridos. Nada grave. Pero pues, mi papá no llegó a dormir esa noche, sino hasta la mañana siguiente. Tenía cara de asustado. No quería hablar. Solo me dio un beso y se fue a dormir. Mi mamá nunca pudo enfrentar a mi papá. Siempre le tuvo demasiado miedo, pero nos quería muchísimo. Y desde ese día la vi empezar a cambiar. Ya no dormía ni comía nada hasta que llegara Leonardo. El cabello empezó a caérsele. Siempre estaba de pie, dando vueltas. Y de vez en cuando lo veía rezando un rosario. Si no tienen un peso de tontos. La mañana del 27 ya todos sabíamos perfectamente cuál era la excusa del jefe de la policía. Se atrevió a decir esa frase que a partir de ese momento sería utilizada hasta por el presidente para justificar a los muertos, a los desaparecidos, a los golpeados. Que estábamos frente a una conjura internacional comunista. Que los demonios comunistas estaban tratando de sabotear la digna Olimpiada Mexicana y de fastidiar a Estados Unidos a través del vecino. ¡Qué estupidez, hermano! Ahora enfrentábamos no solo a un grupo de simples estudiantes cuya única arma era su voz, sus plumas, sus libros, sino que ya era todo un grupo de terroristas perfectamente organizados para derrocar al capitalismo. En un país tan soberano como el nuestro, en un país que está viviendo el esplendor de su paz, de su riqueza, de su éxito ante el mundo, claro que sí. Y además nos decían que la cabeza de los movimientos eran los líderes del Partido Comunista y que las marchas habían tenido como única finalidad causar desórdenes para que la policía tuviera que intervenir. En las primeras horas del 27 de julio, la policía entró a las oficinas del Partido Comunista Mexicano, saqueó todo, arrestó a todos y luego se fue a las oficinas del periódico La Voz y lo clausuró. Y luego hizo lo mismo en las oficinas de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Localizó a todos los que en su lista aparecían como comunistas y los encarceló. Y lo hizo sabiendo que no tenía nada que ver con el movimiento. O no tanto, como ellos querían pensar. Mi hermano estaba eufórico. Él y sus amigos habían salido bien parados. Mi mamá era un manojo de nervios cada vez que él salía. Pero Leonardo tenía hambre de más. Desde el 23 de julio, los alumnos fueron construyendo una forma intuitiva de organizarse. Todos andaban al mismo compás, debatiendo, proponiendo, actuando. Era un fenómeno increíble, pero lo más importante es que habían probado el sabor a decidir por sí mismos, el sabor a ser rebeldes, el sabor a libertad. Ya en ese momento, la bronca ya era personal. Esos culeros de la policía se habían pasado de la raya. Yo y unos amigos nos dimos cuenta de que habían algunos que estaban haciendo folletos para repartir. Nos unimos a ellos. Comenzamos a repartir como locos. Era pura información para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando y nos ayude con dinero, como sea. Ya para eso, comencé a entender de verdad el porqué de todo el desmadre. En las noticias no se decía nada, si acaso una que otra cosita, pero nada comparado con lo que Leo me contaba. Es que casi nunca me contaba nada, pero me dijo
que la tele y los periódicos estaban vendidos y que había un grupo de estudiantes encargados de repartir volantes para hacer que la gente se informe y que su deber era protegerlos. El desmadre que se armó el 26, los presos y los golpeados, fueron razón suficiente para que se generalizara el paro indefinido en las escuelas, sobre todo en la zona centro. A partir de este momento, el centro histórico es zona de guerra. Ahora el gobierno ya tenía un enemigo público, los agitadores comunistas. Y con esto, no solo estaba en peligro el poder y su autoridad, sino el país entero. El 29, los de la Prepa 7 se agarraron a 2 policías y los iban encerrados un buen rato. El transporte público se suspendió en el centro histórico. Para la noche, las vocacionales 2, 4 y 7 se unieron al paro, y contando. Estábamos frente a una bomba de tiempo y mi hermano y sus amigos eran la pólvora. Nadie sabía tampoco que mientras el presidente Díaz Ordaz estaba de gira por el Pacífico, tanto Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación, junto con Alfonso Corona del Rosal, quien era jefe de gobierno, tuvieron una reunión en donde entre ellos hicieron un nuevo plan de ataque. Y por medio de una llamada telefónica, le dijeron al presidente que la ciudad entera corría peligro. Corona del Rosal estaba manipulado por Luis Echeverría y por eso se encargó de hacer la particular petición. Y el presidente Díaz Ordaz aceptó. Y a las 0 horas del 30 de julio se abrieron las puertas del cuartel militar. Salieron más de 2000 elementos a las calles y todos ellos estaban listos para atacar. Es duro cuando miras a un compañero ser arrestado, torturado, golpeado. Pero ¿sabes que estás haciendo lo correcto? Cuando a pesar de todo eso te mira y sonríe. Y es entonces cuando entiendes que mientras sigas creyendo en tus sueños de niño, la lucha nunca se apagará. Y que el sabor a libertad es tu mayor recompensa.